Hola, te doy la bienvenida a otro episodio más de Plenamente. Estoy aquí en total plenitud, conversando con un ser humano maravilloso. Él es Eduardo Frontado Sánchez y nos va a contar sobre su vida, sobre su trayectoria maravillosa, sobre lo que hace en este momento. Eduardo, te quiero dar la bienvenida. Gracias, Carolina. Un gusto estar contigo en la mañana de hoy. Eduardo, ¿cómo te presentas tú? Cuando vas a una fiesta, vas a un evento, ¿quién es Eduardo Frontado Sánchez? Yo, bueno, depende. En el ámbito laboral, soy Eduardo Frontado Sánchez, consultor en el área de diversidad e inclusión laboral. Cuando voy a una fiesta o cuando estoy en algo informal, soy Eduardo Frontado Sánchez, a secas. A secas. Como se pudieron dar cuenta, Eduardo es de Venezuela, por el acento se nota. Vive actualmente en Venezuela, él es comunicador social y también es experto en temas de inclusión, especialmente en la parte laboral, inclusión organizacional. Pero Eduardo, quiero preguntarte acerca de tu trayectoria. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué desarrolló tu pasión por la inclusión? Mira, Carolina, como te dije, antes de graduarme en la universidad, cuando ya estaba en los últimos semestres, entré a trabajar en el área de mercadeo de una consultora americana que tenía 120 sede en 120 países. Trabajaba en el momento para Venezuela y Colombia, sí, y en ese momento yo quería ser el mejor director de marketing que pudiera existir en el mundo, porque además yo quería eh, tener énfasis en lo que era un cliente interno. Yo siempre me la llevaba muy bien con la gente. Yo creo que la gente o el capital humano de una empresa es lo que denota una empresa. Yo creo que, sin embargo, luego pasé al área de gestión humana por reestructuraciones en esa misma consultora. Duré como 2 años y medio en el área de gestión humana, que me apasionó totalmente porque ahí tienes más contacto de lo que es la, la gestión humana como tal, la gente, qué sienten, cómo viven, qué los apasiona o qué no. Y por razones personales tuve que renunciar a la consultora. Y después que me graduó de la universidad, yo digo, ¿qué puedo hacer yo que sea algo que trascienda y que tenga que ver con mi pasión? Empiezo a trabajar como asesor en el área de gestión humana, a dar talleres motivacionales, porque mi historia, ¿ok? O mi condición de vida me hace ser una persona que no tenía muchas expectativas de vivir. A mi mamá le dijeron que yo me iba a morir asfixiada a los 4 años y que yo tenía un proceso involutivo del cerebro. Yo nací de 26 semanas y media, tuve mes y medio en terapia intensiva, eh, y bueno, tuve falta de oxigenación en el cerebro al, por esa, por por ser prematuro, por decirlo de alguna manera. Y bueno, siempre mi vida ha estado como ligada a médicos, no sé qué, y he tenido una vida muy feliz. Y dije, ¿qué puedo hacer yo que trascienda? Puedo hablar desde mi experiencia personal sobre la inclusión laboral. Y así fue que yo llegué a mi propósito de vida. Cuéntanos un poquito más de tu relación con tu mamá. Acabas de hablar sobre ella y con frecuencia he notado que en entrevistas, en lo que escribes, mencionas a tu mamá y esa relación importante. ¿De qué manera ella ha sido una influencia en tu vida o cuál ha sido el rol de ella Mira, mi Ujú. mamá es el mayor premio que la vida me dio, porque mi mamá es la mayor muestra
de lo que yo llamo un amor inteligente. Y es una persona que abrazó la diferencia desde el principio y desde su ámbito. Mi mamá es arquitecto y actualmente se dedica a ser eh, arquitecto inclusiva por lo mismo de la convivencia conmigo. Pero lo más importante de mi mamá es que no se dejó llevar por un diagnóstico médico tan terrible como es tener una persona con parálisis cerebral en la región central, que es la región que comanda la inteligencia. A mi mamá le dieron todo tipo de diagnósticos posibles e imposibles. ¿Ok? Ahí es donde yo digo que la ciencia se equivocó. Pero más allá de que la ciencia se equivocó, mi mamá ha sido una persona que me ha dejado volar hasta donde yo he querido. No me ha condenado a lo que yo acuño como el cuarto del loco. El cuarto del loco es un término que yo acuñé, que pasa mucho en Latinoamérica, que ocurre cuando tú tienes a una persona con cualidades distintas. Eh, Ojo, aquí tengo que hacer un inciso. A mí no me gusta el término discapacitado, ni persona con discapacidad, porque no me considero una persona discapacitada, porque yo creo en la ley de la compensación y que si bien no todos podemos hacer lo mismo o perfecto, todos tenemos algo que aportar y algo que decir en esta trama social. Y decirlo desde la motivación, desde aquello que nos impulse a ser cada vez mejores. Pero, ¿qué ha hecho mi mamá? Mi mamá me ha soltado la vida. Para mí mi mamá es mi mujer maravilla. ¿Por qué? Porque nunca me ha tratado distinto. Siempre me ha exigido tanto o más que los demás, pero ha sido un acompañamiento desde el amor inteligente y nunca desde la crítica. Me ha dejado equivocarme con mis propias experiencias, pero ha estado conmigo de la mano sin sobreprotegerme, porque la sobreprotección no sirve para nada. La Mujer Maravilla, qué lindo, y me encanta cómo escribes acerca de ella y qué Sí, rol y qué ejemplo tan hermoso sí, de dejarte volar, por supuesto, claro que sí. Y me encanta lo que dices y aclarar la terminología que usamos. em, Personas con capacidades y con cualidades distintas, solamente el uso del lenguaje es tan importante y pesa tanto. Y sí. me gustaría preguntarte acerca de tus pasiones y esas cualidades con las que has volado por tantos y tantos años. ¿Qué te apasiona? Mira, yo tengo muchas pasiones. Leticia Sornosa y Guillermo Romero me hicieron descubrir en mí la pasión por la escritura, Ujú. por escribir. Y por eso es que soy columnista en este momento. Yo siempre había pensado o había crecido con el estigma interno mío de que yo por mi condición física no iba a ser bueno para el periodismo y ellos me demostraron que no, que al contrario, que tengo como mucho material al respecto. La otra pasión que tengo es viajar y amar lo que yo hago de una manera tan particular, porque yo creo que viajar y amar lo que haces te hace ser un hombre netamente feliz. Mm. Yo no puedo decir que yo he sido una persona infeliz. Al contrario, si a mí me preguntaras en este momento qué cambiaría de mi vida, te diría que nada. Porque estas cualidades distintas me han permitido ver la vida desde otro punto. Yo creo que uno mismo es el límite y hay que transformar las adversidades en oportunidades. Y no todas las personas lo vemos así, no en todos los No, momentos de la vida. Y yo creo que no. también, siendo realistas, no todos los momentos de la vida son color de rosa para cualquier persona, siempre hay Pero algo. Pero es que la vida no es un conjunto de cosas de color de rosa.
La vida Exacto. tiene, la vida tiene momentos oscuros, malísimos, buenísimos, momentos de aprendizaje, pero uno tiene que saber levantarse. Claro, y es la perspectiva desde donde veas esos momentos. Yo creo mucho en sentirlos, ¿no? Si estamos pasando por un momento difícil, sentirlo, sentarse con ello es una expresión que uso, pero luego cambiar la perspectiva, decir, bueno, ¿qué puedo Sí, aprender de esto? ¿Qué sale de acá? Y utilizar toda esa información y todas esas experiencias para el siguiente paso. yo creo que hay momentos de quiebre en los que uno tiene que llorar, porque todo el mundo es humano y todo el mundo es emocional y todo el mundo siente, vive y padece, pero o vivir y padecer y quedarte en la victimización no es conmigo. Ujú. Es aprender y seguir volando y seguir diciendo, ah, bueno, hoy me caí, pero ¿qué aprendí de esta caída? El aprendizaje, el valor del aprendizaje. Y Ujú. Eduardo, en tu página web vi una frase muy bonita y dices, lo humano nos identifica, lo distinto nos une. Pero históricamente, si nos tenemos a ver desde épocas tribales, siempre hemos visto la diferencia como algo o amenazante o simplemente que nos aparta de otras personas y tenemos la tendencia a unirnos a lo familiar. Y tú dices, es lo humano lo que nos identifica y es la diferencia lo que nos une. Cuéntanos más acerca de esa frase Cla- que la tienes así gigante en tu página web. Claro, porque fíjate, nosotros como seres humanos en esta sociedad actual no fuimos educados para lo distinto, fuimos educados para lo convencional, pero tenemos un miedo a lo desconocido que no nos permite ver más allá de lo que el lente quiere o de lo que el lente puede. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me dicen, yo metí 50 hojas de vida antes de emplearme, ¿ok? A trabajar en la consultora. Y a mí me decían, es que no lo podemos contratar porque no contamos con las condiciones necesarias. Y hoy en día como consultor yo digo, ¿y cuáles son las condiciones? Porque existe la tecnología como factor que te permite subsanar esas barreras. Existe el teletrabajo, entonces, ¿cuál es esa excusa que a mí no me permite que me contraten? Que la gente a veces no percibe la diferencia como algo humano, percibe la diferencia como algo que no tiene, que no es con ellos y algo que les da mucho terror, porque tenemos un miedo a lo desconocido y una tendencia a los prejuicios muy grande. Yo creo que seremos una sociedad más inclusiva cuando entendamos la importancia de lo que significa realmente educarnos en todo el sentido de la palabra, abrazar la diferencia y saber que no todos tenemos las mismas capacidades, pero que en la diversidad o en la conjugación de capacidades es que se construye una sociedad. Por supuesto, y de hecho hay muchísima evidencia científica, estudios a nivel organizacional, por ejemplo, que nos muestran el valor directo y cuantitativo que tiene la diversidad. Que bueno, Sí. apartándonos de lo cuantitativo, es lo humano y es lo que debemos estar haciendo, pero que muchas veces las empresas sí necesitan ver como estos resultados y el impacto que tienen innovación, en productividad, Sí. en colaboración, en hacer ambientes laborales más ricos, y O en despertar sensibilidades. Porque tú también, no, claro. porque tú no puedes tener un equipo de palo. O sea, tú tienes que tener seres humanos que viven, sienten y padecen. Nosotros también sentimos emociones. Y las personas con cualidades distintas, ¿qué logramos en esos entornos? Que la gente se identifique y despierte. Sobre todo que despierte a una realidad que no necesariamente es la que una sola persona vive.
Y lo que tú nos cuentas sobre pasar muchas hojas de vida y recibir muchos rechazos es algo también muy común para personas con muchísimas situaciones distintas. ¿Qué le dices tú a esa persona que está buscando una oportunidad y lo que está recibiendo es rechazo? Yo creo que lo primero que hay que hacer es atreverse. Y lo segundo que hay que hacer es que los reclutadores o el personal que vea tu hoja de vida sea capaz de identificar talentos y no de identificar a la persona por los prejuicios que tenga. O sea, tú no puedes a la hora de llegar a un entorno laboral de decir, ah, bueno, él tiene un tatuaje o él es distinto por cómo camina, entonces lo voy a rechazar. Pero ¿quiénes somos nosotros como reclutadores o como personal de gestión humana, que es un área donde tú necesitas sensibilidad para dejarnos envolver por los prejuicios? Pero también existe una cosa que no podemos olvidar. También hay un factor de parte de la gente que busca trabajo, que es que tienden a la victimización cuando a ti te rechazan. Yo creo que el hecho de que a ti te rechacen debe ser un estímulo, en el buen sentido de la palabra, para decir, ¿qué puedo hacer? ¿O qué me identifica a mí? ¿Qué aprendí de yo de este viaje? ¿Cómo puedo hacer yo para que me, para que no me rechacen? Y, y hay que desarrollar una cosa que no todo el mundo entiende y que a mí particularmente me ha costado mucho entender. Tenemos que desarrollar la capacidad de frustración, porque no en todos los lugares o en todos los entornos te va a ir bien. Hay momentos que te va a ir malísimo, pero tenemos que identificar que la vida es un viaje cortísimo y que tenemos que tratar de vivir en plenitud, pero que cada ser humano decide cómo vive esa plenitud, si desde la victimización o desde la plenitud. Me gusta que estás viendo los dos lados de la moneda, por decirlo de alguna manera, viendo la forma en la que el individuo puede desarrollar esa capacidad de resiliencia, desarrollar esa capacidad de aprender de las situaciones difíciles, tener la tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen bien y desarrollar sus capacidades como persona. Pero al mismo tiempo, tú estás yendo a las empresas a cambiar culturas, a estimular el tema de la inclusión, porque un ser humano solito no puede hacer todo y porque tenemos que darle la responsabilidad a las empresas para que abran los ojos, hagan cambios y que puedan desarrollar de verdad mayor diversidad e inclusión. Y aquí me gustaría comenzar a preguntarte o a pedirte si nos puedes definir qué significa diversidad y qué significa inclusión desde tu punto de vista. La inclusión es un proceso educativo y profundo que debe venir de cada ser humano, entendiendo que debemos integrar a todos y cada uno de los miembros que interactuamos en la trama social de una, en igualdad de condiciones, sabiendo o entendiendo que cada ser humano o cada persona tiene algo que decir y algo que aportar a la trama social. La diversidad son las distintas condiciones o las distintas identificaciones que tiene cada ser humano que lo hace distinto, pero no distinto viéndolo desde una manera terrible o desde una manera discriminatoria. La diferencia se debe ver como un factor de unión, de conjugación. ¿Para qué? Para que se construya una sociedad cada vez más humana. Si bien yo te hablé de tecnología al principio como factor de igualdad, te puedo hablar de que aparte de la tecnología, yo creo que el gran reto que nos
impone, que nos impusieron desde el 2020 y a la fecha no se ha ido, es la humanización de una sociedad, la empatía inyectada en la vena, pero no desde la lástima ni desde la misericordia. Es ver la empatía identificando talentos. Mm. Me encanta lo que dices de la conjugación. Nos enriquece esa conjugación, Sí, nos sí, hace más fuertes. sí, Ese es unir lo que hace a cada ser humano único. sí. Cuéntanos, Eduardo, como experto en temas de inclusión, ¿tú qué vas a enseñarles a las empresas? Tú llegas a una empresa nueva, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo una empresa puede cambiar hacia una cultura más incluyente? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, y yo tengo una conferencia denominada así, hay que cambiar mentes para lograr cambiar espacios. Cuando hablamos de inclusión, la gente lo confunde con colocar una rampa o con tener a cierto grupo contratado en tu plantilla. La inclusión no es eso. Hay, hay un término que hay que separar. Una cosa es inclusión como proceso educativo y profundo, como te lo acabo de decir, y otra cosa es la accesibilidad. Pero la excusa que se utiliza en las empresas como, como para no contratar a personas con cualidades distintas es que no cuentan con las condiciones y que tienen que hacer inversiones. Carolina, aquí no hay que hacer inversiones grandes. Hay que cambiar el lente. Y hay que, como te dije, cambiar mentes para lograr cambiar espacios. Realmente yo, cuando llego a una empresa, me reúno primero con las personas que integran capital humano, identifico cuál es la necesidad y en base a eso le pongo alguna estrategia que tenga que ver con Lego, que tenga que ver con plastilina, para evitar eh, concepciones y prejuicios preconcebidas y para que ellos puedan internalizar lo que significa incluir. ¿En algún momento has notado alguna empresa que tiene proyectos de inclusión con el propósito de chulear una tarea que le Sí, pusieron o por temas sí, como, tributarios o algo que no sea auténtico? ¿Qué haces al sí, respecto? como, sí, como no. Y he notado empresas que te ponen, que te contratan como parte de su plantilla y te dejan como un florero. Mm. Cosa que yo no pude hacer nunca porque, o sea, lo que te quiero decir es que mi condición, la condición física de una persona no es una limitación. Si me lo permites, voy a contar una anécdota rapidita, Por favor, adelante. que para mí marcó mi vida y mi momento. Cuando en el 2017 yo llego a Colombia y le digo a mi mamá, mamá, yo quiero desarrollar mi carrera en Colombia, específicamente en Bogotá. Mi mamá y yo armamos el viaje en conjunto porque yo he tenido responsabilidades desde los 12 años, no sé qué. Cuando llegamos a Colombia, yo veo que mi mamá le dice al taxista, déjeme en el hotel. Y yo le digo, ¿y yo? Y me dijo, si usted quiere trabajar y hacer vida en Colombia, usted debe ser capaz de salir solo, buscar un conductor que lo monte, comprar un celular, ir a la farmacia, ir al banco y ver cómo te puedes desenvolver. Hasta que tú no logres eso, no vuelvas. Hoy en día, pues sí, tengo ya más de 5 años yendo y, y hoy en día es una experiencia enriquecedora porque yo en Colombia puedo salir solo, pero esas son las ventajas del entrenamiento. Pero imagínate tú
sí, a mí el entorno me hubiera condenado. Claro. Y yo me imagino tu mamá con el corazón arrugadito, Sí, preocupada, claro. pero con la convicción total de permitirte darte el espacio que en otros casos no se da para que tú puedas volar con las palabras que habías usado antes. Claro, claro. Mi mamá tenía el celular en la mano y Claro. cuando yo llegué me dijo, ¿qué sentiste? Y le dije, al principio sentí un miedo terrible, terrible, pero ahorita que lo veo en retrospectiva digo, no, ya no me da miedo. Que llegó un personaje muy importante que queríamos también incluir en esta conversación, un personaje sobre quien Eduardo nos habló mucho y utilizó calificativos y adjetivos hermosos. Aquí está la mamá de Eduardo. Eduardo habló sobre el uso del humor para navegar las situaciones de la vida. Y me Sí, gustaría saber, aquí se nota mucho el humor entre ustedes dos y esa relación tan cercana, tan íntima que tienen, de apoyo, de cariño, de amor, amor inteligente, como lo define Eduardo. Cuéntenos acerca de ese ingrediente, el humor. Bueno, realmente el humor es lo que te permite sobrellevar. Entonces las adversidades no solamente las transformas en oportunidades, sino que te ríes de ellas. Y sí, el humor empieza con Eduardo de 3 años, que era muy astuto y que era muy avispado, y yo lo traigo cargado porque no caminaba. Y le digo, Eduardo, llama al ascensor. Y no, lo que menos me imaginaba es que Eduardo grita, ascensor, ascensor. Y yo, claro, ¡ay! pues, Eduardo, ¿pero qué te pasa? Y me claro, dice, porque a mí no me dijeron que y pulsara yo el le digo, botón. Eduardo, no grites, toca el botón. Y me dice, bueno, pero si tú no me lo dices, ¿cómo pretende que yo lo sepa? Claro, Dijiste, pero llama al ascensor y eso fue lo que él hizo. Y de ahí él tiene cuentos parecidos. O cuando te dice, "Ve, vamos al médico", y el médico me dice, tiene 7 años, y me dice, tenemos que irnos preparando para su dificultad motora. No puede usar camisa con botones. Y él levanta la ceja, mira al médico feo y le dice, por ejemplo, los cinturones, vamos a ponerle en vez de cinturón velcro. Él sigue levantando la ceja y mirándonos feo. Hasta que cuando me dice, ay, a lo mejor hasta los pantalones hay que quitarle el cierre y ponerle un velcro. no. Y Eduardo se voltea a un enano y le dice, mira, el límite del cielo, pero lo pongo yo. ¡Wow! O sea, a mí, a El, mí, a mí, el médico dijo, a mí no me, Eduardo usa camisas de botones, a mí pero se no, doblan y él se las mete por la cabeza. pero es que a mí no me condenen. ¿Por qué me estás condenando Tienes sin toda la darme la razón. oportunidad? Existe otra forma de hacer uso de esas cosas que no es la forma tradicional. Como te digo, sus camisas se cuelgan y él se las mete por la cabeza con Sí, botones ya Ese botonados. ejemplo, yo creo que ese ejemplo resume la, el carácter de este personaje de Eduardo, este ser humano tan maravilloso que inspira y que vive con su ejemplo y que a esa edad, a los 7 años, cuestione a una autoridad como el médico y cuestione esos límites que le estaban imponiendo de manera artificial, innecesaria, lo dice todo. Gracias por compartir esa historia. Pero es que hay otro cuento que es el mejor de Eduardo. Ay, por Eduardo. favor. Eduardo está muy chiquito y tiene que aprenderse las tablas de multiplicar. Y me llaman al colegio. ay, cuidado. Señora, tenemos un problema. ¿Cuál? El niño no se quiere aprender las tablas de multiplicar. Y yo digo, bueno, será cuestión de ver qué se hace. No, señora, la respuesta fue, no me voy a embasurar el disco duro con las tablas. Si existen calculadoras, ¿Cuántos años tenías, Eduardo? como 7 u 8, y Ay, no no se lo puedo quiso, creer. y no se quiso Ocho. aprender. Pero además te voy a contar, otra vez lo botaron del colegio, porque lo botaron de la clase, porque tenía que aprenderse la La historia batalla de Lepanto. de la batalla de Lepanto. No se le había aprendido, no le interesaba la batalla de Lepanto. Y cuando lo regañaron, se volvió y le dijo, mira, es que tú no entiendes de qué se trata la educación moderna. La educación moderna no se trata de aprenderse las cosas de memoria, sino aprender dónde está la información para buscarla. Tenía como 11 o 12 años. A los 11 años, Eduardo, yo estoy tratando de hacer cuentas, no existía Google,
no existía estas fuentes de información y todos creíamos que la información venía del profesor, de la profesora de los libros, y tú En su tenías la caso sí, visión de lo que venía. pero en su caso sí existía porque su neuropediatra nunca quiso que él escribiera, porque hacía un esfuerzo extra que le daba un reflejo condicionado que lo hacía que se torciera y que se agotara. Entonces Eduardo no aprendió a escribir en el colegio, sino escribía con un laptop, con una computadora. Y ahora te digo la mejor parte de todo esto. El hecho de que él no escribiera, él se puso bravo y dijo, el límite es el cielo, lo pongo yo. Él aprendió a escribir, hace palote, firma, tiene una chequera, pero efectivamente usa la computadora como su medio de expresión. Tenía un programa Escrita. para transformar la voz en texto, etcétera. Pero lo más importante de ese evento, que podría ser un evento discriminatorio, que le hubiese causado problemas, no, fue un instrumento para que jamás le hicieran bullying, porque todos los niños se morían por hacer uso de la computadora de Eduardo. Qué buena historia, qué buena historia. Sí, Porque además a esa edad hay mucho bullying, hay mucho matoneo en los sí. colegios. ¿Tú experimentaste? Además, y además te digo otra cosa, Eduardo no caminaba, entonces como no caminaba tenía un carrito Explorer de Fisher Price con el que se movilizaba. Después tenía un triciclo que parecía un taxista porque le puso un claxon y le puso luces de cruce y era un triciclo Sí, tal chiquito cual. y tenía unas tiras que Porque colgaban. yo no, Era una cosa espantosa. Y después tenía un carrito eléctrico que era un jeep como de safari. Entonces todo el mundo se moría por montarse en ese jeep. Y él era, por supuesto, el típico malcriado. No, tú no. Ahora se monta la señorita y después se monta el otro. La claro, pero señorita Nunca sí. fue, nunca fue víctima del bullying. Siempre tenía algo que los demás querían. Qué hermoso. Impresionante, impresionante. De verdad, una historia que inspira, que te trae una sonrisa al rostro. Y les quiero agradecer a los dos por compartir todas esas anécdotas, historias, relatos que son tan cercanos y parece que estuviera ahí con ustedes en su misma sala. Hay una quis- frase que me gusta mucho que dice, la diversidad es invitarte a la fiesta. La inclusión es que puedas tener la libertad de salir a bailar o a cantar en esa fiesta. Y el sentido de pertenencia es que puedas bailar o cantar como si estuvieras solo o sola en casa. tal cual, tal cual. Para mí mi diferencia no ha sido un factor de limitación, ha sido un factor de unión total. Lo que decías ahora, que no se trata de invitar a trabajar para llenar un requisito de la empresa, eso cabe dentro de diversidad tal vez, pero la inclusión real y el sentido de pertenencia es lo que lleva el tema de la inclusión al siguiente nivel, el tema Sí, de poder sentir esa seguridad psicológica dentro de un ambiente laboral, ese yo puedo ser yo dentro de este ambiente, yo puedo contribuir con todas mis capacidades que tengo y yo puedo sentirme que soy parte del grupo. Llegar hasta ese punto no es fácil. Llevar a una empresa de la mano hasta ese punto no es fácil y tú lo haces a través de tus talleres, tus conferencias, tu trabajo. sí, sí. Pero como te digo, yo he sido un hombre muy afortunado porque tenía una madre que vale lo que pesa en oro. Mm, qué hermoso que digas eso. Cuéntanos un poquito más sobre tu sentido de propósito. Para ti, ¿qué significa cuando si te digo una vida con propósito? ¿Qué significado tiene eso para ti? Mira, una vida con propósito es identificar mi diferencia como mi mayor valor. Eso para mí es una vida con propósito. Tener una mamá que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida también es algo con propósito. Es mi mayor premio, pero es el premio gordo de la lotería que yo tengo y es el estímulo que yo tengo cada mañana para que la vida me diga, oye,
tienes un compromiso no solo contigo mismo, sino con esa persona que lo ha dado todo por ti y lo ha apostado todo por ti. Hermoso. Y quiero resaltar acá el sentido de propósito de tu mamá también. Nos estabas contando que ella estudió arquitectura y que últimamente se está enfocando en accesibilidad, en inclusión dentro del mundo de la arquitectura y asumo obviamente que es por lo que ha aprendido de ti y la Sí, experiencia viviendo contigo y tú también paralelamente empezaste por el tema de marketing y mira dónde terminas son esos eventos de la vida que podemos etiquetar como queramos, pero que al final cada evento nos va sumando y nos va llevando hasta donde tenemos que llegar, ¿no? Y entonces, sin ese evento, no hubiéramos tomado este camino. es que ha sido un viaje en equipo y un viaje netamente gratificante. Y tú también has escrito artículos sobre el rol del cuidador. Sí. eh, Muchas veces nos enfocamos y hablamos de la persona que esté pasando por una situación, que tenga una enfermedad o un evento especial, pero se nos olvida también hablar sobre los héroes, las heroínas que están detrás de esas personas. Háblanos sobre el rol del cuidador. O sea, a mí no me gusta el término cuidador, porque en el caso de mi mamá, yo creo que mi mamá es mi líder vital. O ellos hacen una labor que no es pagable, que no se identifica con lo material, que se identifica más con lo emocional, con el sentido de pertenencia. Y que yo creo que lo único que puede reconfortar a esa persona que tú tienes detrás es darle un detalle o decirle te quiero o decirle tu labor vale, tu labor es reconocida, a tu labor es importante, porque de nada nos sirve que tú tengas un cuidador externo y es verdad, tú puedes conseguir quien lo haga, pero cuando uno tiene cualidades distintas, el enganche emocional con esa persona que te cuida es muy importante. Por eso es que yo hablo más que de cuidadores, de líderes vitales. Líderes vitales, me encanta ese término. Claro que Sí. sí, claro ¿Por que sí. qué por qué son líderes vitales? Y Carolina dirá, bueno, tú quieres cambiar el mundo con la terminología. Sí, porque Sí. cuando tú le estás poniendo la etiqueta de cuidador, pareciera que la gente no se pueda defender. Mm. Pareciera que tiene que ser tu enfermera o tu persona que te tiene que ayudar a juro. No, un líder vital va más allá que un cuidador, porque no solamente te ayuda, un líder vital te saca del barranco donde a veces caemos los seres humanos que también es totalmente normal. Aquí que levante la mano quien no haya vivido un barranco, Mm. Un líder vital que te invita a atreverte. Es muy poderoso lo que estás diciendo. atreverte Em, a vivir, a y vivir. claro, Eduardo, viendo hacia el futuro, primero quiero preguntarte, ¿qué ves en cuanto a temas de inclusión, de diversidad en la parte laboral? ¿Qué ves como de tendencias? ¿Qué te parece importante que las empresas empiecen o continúen cultivando? ¿Para dónde va el tema? ¿Qué cambio quisieras ver tú en las empresas? Mira, yo quisiera ver empresas cada vez más humanas y cada vez más inclusivas, pero entendiendo la inclusión como un proceso educativo y profundo. Ujú. Hay mucho que trabajar. La inclusión es una labor de todos en equipo. Tenemos que ver el trabajo como una ventana de superación y tenemos que identificar como seres humanos cómo podemos ser mejores. Eso es lo El- que yo y viendo hacia el futuro en tu vida, ¿qué quieres? Vi por ahí que estás lanzando un podcast. Cuéntanos qué viene para ti. estoy lanzando un podcast, como dijo Carolina. Eh,
El podcast realmente tiene un objetivo docente y tiene un objetivo motivacional. Y el podcast se llama La aventura de ser distinto. Porque para mí mi vida ha sido una aventura genial, que he tenido momentos de quiebre, como todos los seres humanos, pero ha sido una aventura genial o una forma de vivir y de concebir la vida. ¿Y qué quiero yo dejar con esto? No solo que sea un objetivo docente, sino que la gente entienda que se debe de atrever a vivir más allá de los prejuicios. Pues estaremos súper pendientes de tu podcast y de aprender de todas tus aventuras de vida, de todas tus enseñanzas y de todo lo que tienes que compartir con el mundo. Me gustaría invitarte a cerrar con una ronda de preguntas rápidas, si estás de acuerdo. ¿Cómo no? Dale. Vale, Eduardo, ¿qué encontramos en tu mesita de noche? En mi mesita de noche, una tableta. ¿Cuál es un libro que siempre recomiendas o regalas? El Principito y el corazón de un líder de John Maxwell. Hermoso. ¿Cuál es tu tipo de comida favorita? La comida asiática. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en Venezuela, asesorando a un automercado en gestión humana. ¿Cuál ha sido tu peor trabajo? Mi peor trabajo, mira, donde tenía un jefe que no me gustaba, pero que ya lo abandoné. Usualmente es tema de jefes. ¿Y cuál ha sido tu mejor trabajo? Mi mejor trabajo, mi propósito de vida, mi propósito de vida actual. ¿Cuál es un legado que quieres dejarle al mundo? El legado que quiero dejarle al mundo es que la vida es un viaje muy corto y que hay que disfrutarlo. Y que en la vida uno se puede equivocar siempre y cuando tengas a personas que te apoyen y que te quieran enormemente. Y que una condición física no te identifica. Una condición física no te identifica, tus sueños, tus ganas de vivir, el disfrute de la vida. Es el mensaje que yo recibo de ti. Te quiero Tal. agradecer por acompañarnos aquí en Plenamente. Gracias por todo lo que compartes con nosotros, nosotras el día de hoy y por supuesto lo que haces diariamente en tu trabajo. El agradecimiento es mío por la oportunidad. Espero que estas cosas que tú haces, porque además me encanta lo que tú haces, te sigo frenéticamente y Mm. todo el tiempo y le doy like a todo lo que pones. Espero, Divino. espero que en algún momento podamos hacer cosas juntos. 1 millón de gracias por la entrevista. Me encantó. No esperaba menos de esta entrevista. Fue lo más light y lo más reconfortante que pudo ser. Eres buenísima en lo que haces y síguelo haciendo. Qué Y lindo. recuerda, Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos motivando a más personas a que se lancen a cumplir sus sueños, a hacer realidad aquello que anhelan. Y me encanta todo el tema del sentido de propósito y tú eres un gran ejemplo de eso. Así que gracias, gracias, gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y hasta una próxima oportunidad aquí en Plenamente.